Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 26 de marzo del 2025 y estos son nuestros titulares. Cuando se cumplían 38 días desde su hospitalización, el Papa ha regresado al Vaticano. La neumonía doble está curada y ahora tendrá que hacer 2 meses de reposo. El número de católicos sigue aumentando en el año 2022, según las últimas cifras aparecidas en el anuario de la Iglesia. El aumento fue del 1,15%. La sustitución del Sínodo de los Obispos por la anunciada Asamblea Eclesial, que se deberá celebrar en 2028, ha causado preocupaciones en algunos ámbitos eclesiales. Uno de los obispos más liberales de Alemania ha pedido limitar la inmigración, a la vez que afirma que la Iglesia no debe criticar al gobierno. El Papa está ya en el Vaticano, tras ser dado de alta en el hospital, donde se ha curado de la neumonía doble que padecía. Necesitará 2 meses de reposo. El sábado por la tarde, en su segunda comparecencia pública, los médicos que han atendido al Papa Francisco en el Hospital Gemelli anunciaron que el domingo iba a ser dado de alta y que podría regresar al Vaticano. La neumonía doble, que había puesto en grave riesgo su vida, estaba curada. Los médicos dijeron también que el pontífice debía hacer una convalecencia de 2 meses antes de reintegrarse a su actividad normal. Durante ese tiempo deberá aprender a hablar de nuevo, como había anunciado el cardenal Fernández, pues el oxígeno recibido por vía nasal y bucal durante los 38 días que ha durado su estancia en el hospital había resecado mucho las cuerdas vocales. Aunque en el hospital recibe un tratamiento mejor que en Santa Marta, la residencia del Papa en el Vaticano, según el equipo médico, el riesgo es mayor que las ventajas, pues puede contraer una infección debido a las bacterias que inevitablemente hay en los hospitales y que provocan la muerte del 8% de los enfermos de larga estancia. El domingo anterior el Vaticano había publicado la primera foto suya desde que estaba internado. Era una foto donde solo se veía parcialmente la parte lateral derecha de la cara y una parte de la mano derecha. Esa fotografía confirmaba que estaba vivo, pero dejaba muchas dudas sobre su salud, sobre todo por lo poco que se veía de su rostro. Antes de dejar el hospital, el Papa se asomó a un balcón del Gemelli y dio la bendición a los cientos de fieles que se habían congregado para saludarle. Con tanta paciencia y perseverancia, seguís rezando por mí. Muchas gracias. Yo también rezo por vosotros, dijo el pontífice. El número de católicos en el mundo sigue aumentando y ya son más de 1.400 millones. Sin embargo, el de sacerdotes y seminaristas sigue disminuyendo. Entre 2022 y 2023, la población católica mundial creció un 1,15%. África destacó con un aumento del 3,31%, seguida por América con un 0,9%, Asia un 0,6% y Europa un 0,2%. África y Asia ganan sacerdotes, mientras Europa, América y Oceanía los pierden. América concentra el 47,8% de católicos, Europa el 20,4%. La población católica entre 2022 y 2023 pasó de 1.390 a 1.406 millones, un porcentaje muy similar al de los 2 años anteriores, según la Santa Sede. Los católicos han crecido más que la media mundial, que fue algo inferior al 1%. Este aumento se debe sobre todo a África. África reúne al 20% de los católicos de todo el planeta, 281 millones, y se caracteriza por una difusión muy dinámica de la Iglesia. Entre los países del continente africano, Congo ocupa el primer puesto por el número de católicos bautizados con casi 55 millones,
seguida de Nigeria con 35 millones. Uganda, Tanzania y Kenia registran también cifras respetables. Con un crecimiento del 0,9% en el bienio, América se consolida como el continente al que pertenece el 47,8% de los católicos del mundo. De ellos, el 27,4% reside en Sudamérica, donde Brasil, con 182 millones, representa el 13% del total mundial y sigue siendo el país con mayor número de católicos, el 6,6% en Norteamérica y el 13,8% restante en Centroamérica. El continente asiático registra un crecimiento de católicos del 0,6% en el bienio. Su peso en 2023 se sitúa en torno al 11% en el mundo católico. El 76,7% de los católicos del sudeste asiático en 2023 se concentran en Filipinas, con 93 millones, y en la India, con 23 millones. Europa, aunque acoge al 20,4% de la comunidad católica mundial, sigue siendo la zona menos dinámica, con un crecimiento de solo el 0,2%. Los católicos de Oceanía superaron ligeramente los 11 millones en 2023, un 1,9% más que en 2022. A finales de 2023 había 406.996 sacerdotes, lo que supone una disminución de 734 con respecto a 2022, es decir, un 0,2% menos. Un examen por zonas geográficas muestra un aumento en África del 2,7% y Asia del 1,6%, y una disminución en Europa del 1,6%, Oceanía 1% y América 0,7%. La tendencia en el número de seminaristas mayores denota un descenso ininterrumpido desde 2012. El número ha pasado de 108.481 en 2022 a 106.495 en 2023, lo que supone una variación del menos 1,8%. El descenso observado en el total mundial afecta a todos los continentes, a excepción de África, donde los seminaristas aumentaron un 1,1%, de 34.541 a 34.924. En Europa, Asia y América, los descensos son significativos, menos 4,9% en Europa, menos 4,2% en Asia y menos 1,3% en América. El anuncio de que se celebrará una asamblea eclesial en el 2028 para analizar la puesta en práctica de lo aprobado en el Sínodo de la Sinodalidad ha causado preocupaciones. En diferentes ámbitos de la Iglesia ha causado preocupación la noticia de que el Sínodo de Obispos va a ser sustituido por una asamblea eclesial, que se celebrará en 2028 y que tendrá como objetivo analizar la puesta en práctica de lo aprobado en el Sínodo sobre la Sinodalidad. Uno de los que han manifestado su preocupación ha sido el padre Murray, de la Arquidiócesis de Nueva York, a través de un artículo publicado en la revista The Catholic Things. En el artículo, Murray dice, entre otras cosas: el interminable proceso que es el Sínodo sobre la Sinodalidad ha dado un giro nuevo e inesperado. La actual fase de implementación del camino sinodal de 3 años, tras la conclusión de la Asamblea Sinodal del pasado otoño en Roma, se ha convertido ahora en la fase preparatoria de algo nunca antes visto en la Iglesia Católica, una asamblea eclesial. Así, el camino sinodal conduce, sigue diciendo, a la cancelación de la próxima asamblea sinodal, que será reemplazada por un nuevo y mejorado tipo de asamblea. La celebración de la asamblea eclesial en octubre de 2028 estará estructurada de modo que ofrezca tiempos adecuados y sostenibles para la implementación de las indicaciones del sínodo, al tiempo que proporcione algunos momentos significativos de evaluación. Parece, sorprendentemente, que una asamblea sinodal no es un momento adecuado y sostenible para evaluar el trabajo de la implementación del camino sinodal, añade Murray en su artículo. La asamblea eclesial, según palabras del cardenal Grech, que anunció su celebración en 2028,
no será sustancialmente una asamblea de obispos, será sustancialmente una asamblea de no obispos, lo que significa que la mayoría de los participantes serán laicos. Ante esto, el articulista afirma que si esta asamblea se lleva a cabo según la forma expuesta por el cardenal Grech, será un momento destructivo para la Iglesia. La jerarquía fue la única encargada por Cristo de enseñar, gobernar y santificar al rebaño en su nombre y por su autoridad. Los obispos, concluye Murray, bajo y con el Papa, son los únicos pastores por el designio expreso de nuestro Señor. Su autoridad no está sujeta al voto mayoritario de ninguna asamblea de laicos. Los obispos de la Iglesia deben oponerse a esta manifiesta innovación anticatólica que convertiría a la Iglesia en algo parecido a un cuerpo protestante. Ha causado gran sorpresa la declaración de uno de los obispos más liberales de Alemania, apoyando al gobierno en las restricciones a la acogida a nuevos emigrantes. El obispo de Hildesheim, Monseñor Wilmer, ha defendido que la Iglesia debe confiar en los responsables políticos y apoyar su labor. Wilmer ha insistido en que la Iglesia no está llamada a dar lecciones de moral a los gobernantes, sino a acompañar a la sociedad desde su misión espiritual. Además, ha asegurado que no se puede atender a todos los inmigrantes que quieran llegar al país. No debemos levantar el dedo acusador ni creer que lo sabemos todo, ha afirmado en relación con la reforma del subsidio social. Debemos tomar en serio las palabras de Jesús cuando habla de la separación entre lo secular y lo religioso. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La reforma del subsidio prevé la retirada total de la prestación en caso de reincidencia en la negativa a trabajar, recortes del 30% por primeras infracciones y un endurecimiento de los controles sobre el empleo irregular, con comunicación directa al servicio de aduanas en caso de sospecha. Wilmer ha subrayado la importancia de respetar a quienes ostentan el poder político. Debemos confiar en los responsables políticos. Tienen un mandato y también han sido elegidos por representantes de la Iglesia. Nuestra tarea es apoyarles en su misión. Sobre la inmigración, el obispo ha señalado la necesidad de encontrar un equilibrio. Nuestro corazón es grande, pero nuestras fuerzas son limitadas. En este sentido, ha recordado que ni siquiera Jesús ayudó a todos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la evolución de la enfermedad del Papa y a pedir oraciones por él. La salud del Papa ha mejorado, incluso creo que notablemente, en esta última semana. Eso no significa que esté ya curado o que esté fuera de todo riesgo. Los médicos son los primeros en decir que su situación sigue siendo compleja. El domingo se hizo público por parte del Vaticano una prueba de vida del Papa para desmentir los rumores insistentes que decían que había muerto en este mes que lleva ya fuera del Vaticano. Se veía una foto del Papa delante del altar, una foto en que se observaba su rostro lateralmente y se percibía el ojo derecho semiabierto, una parte de la mano derecha que se notaba muy hinchada. Pero al fin era una prueba de vida. Seguramente el que no hayan querido mostrar una foto de frente de todo su rostro es porque por privacidad considera que no es necesario para dar esa prueba de vida mostrarle en la situación en que todavía se encuentra. No obstante, además de esta foto, se ha sabido, son las fuentes oficiales del Vaticano, que el Papa ya no está recibiendo o teniendo la ventilación mecánica con la mascarilla de oxígeno durante la noche y que incluso durante el día se le está reduciendo la aplicación del oxígeno de alto flujo. Son signos
positivos que hablan de su mejoría, aunque sigue, son los médicos los que lo dicen, en una situación compleja y puede haber en cualquier momento una marcha atrás. Esta mejoría importante indica que quizá en un plazo no muy lejano el Papa pueda ser dado de alta y continuar su terapia, su recuperación en el Vaticano, y en función de las condiciones en que esté pueda ir a vivir a Santa Marta o al apartamento en Santa María la Mayor, que está medicalizado ya desde hace tiempo y donde tendría mejores condiciones para ser tratado si su situación aún continuara siendo relativamente grave. Al margen de esta mejoría, el Papa ha seguido gobernando. Lleva gobernando todo el tiempo, naturalmente, él y su equipo. Una prueba de esto es que esta semana se ha publicado por parte de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, se ha publicado el programa para hacer un seguimiento a la aplicación de lo acordado en el Sínodo de la Sinodalidad. Lo más llamativo es que es un programa que durará hasta el 2028, por tanto es un programa por 3 años. Un programa por 3 años, estando el Papa en las condiciones en que está, significa que ni el Papa ni el Vaticano tienen previsto que el pontífice renuncie. Para empezar, nadie puede saber si morirá o no, porque eso no puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Pero que en cualquier caso el propósito del Papa y de su equipo es que lo aprobado en el Sínodo, la sinodalidad, se aplique. Y esto, me parece que resulta también evidente, puede condicionar o va a condicionar al sucesor de Francisco en el caso en que en estos 3 años el Papa ya no esté al frente, el Papa actual ya no esté al frente de la Iglesia. Lo va a condicionar porque aunque no estuviera de acuerdo, y por supuesto si está de acuerdo con todo lo que se ha aprobado en el sínodo de la sinodalidad, eso naturalmente no representará ningún problema para el próximo pontífice, pero en el caso hipotético de que no estuviera de acuerdo en todo o en parte, le va a condicionar, porque no hacerlo implicaría una especie de declaración pública de ruptura con la política de su predecesor. No solamente ha habido este gesto, que me parece significativo, sino que también, entre otras cosas, por ejemplo, se ha aceptado la renuncia muy pocos meses después de haberla presentado por haber cumplido 75 años, de el que ha sido una de las figuras más importantes de la Iglesia en Polonia en estos últimos años. De hecho, ha sido el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca durante 10 años, Monseñor Gadecki. Bien, aceptarle la renuncia después de cumplir los 75 es una cosa normal, pero hacerlo tan rápidamente es un gesto significativo. Hay que recordar que Gadecki fue uno de los principales opositores al contenido de algunas de las cosas que se aprobaron en el sínodo de la sinodalidad. Todas estas cosas tienen que unirse a otra. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha hecho unas declaraciones diciendo que en el Vaticano nadie ni siquiera se plantea la posibilidad de que el Papa dimita. El Papa está mejorando, el Papa sigue gobernando y, son palabras del cardenal Parolin, ni siquiera está planteada por el pontífice o por su equipo de gobierno en el Vaticano la posibilidad de que dimita. También desde el hospital el Papa ha firmado el mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Dice que cada vocación es una prueba de la esperanza que Dios pone en el mundo. Y manda un mensaje a los jóvenes, especialmente a ellos, no solamente a ellos, pero especialmente a ellos, y les dice: queridos jóvenes, el mundo los empuja a tomar decisiones apresuradas, a llenar sus días de ruido, impidiéndoles experimentar un silencio abierto a Dios que hable al corazón. Tengan el valor de detenerse, de escuchar dentro de ustedes mismos y de preguntarle a Dios qué sueña para ustedes. Esto es lo que dice el Papa en el mensaje
a los jóvenes dentro de esta jornada de oración por las vocaciones. Una cosa que a mí al menos me ha llamado la atención, aunque en el fondo no me ha resultado muy sorprendente, ha sido la capacidad que tienen los obispos alemanes liberales para orientarse de modo que complazcan siempre al que manda, al que gobierna. Uno de esos obispos liberales, uno de los más prominentes, el obispo de Hildesheim, Monseñor Wilmer, ha hecho unas declaraciones diciendo que Alemania no puede seguir acogiendo tantos inmigrantes como está acogiendo ahora. Es evidente que se pone en línea con el nuevo gobierno. Dice que el corazón es grande, pero que los recursos son limitados. El obispo tiene razón, pero, repito, ellos están orientándose rápida y fácilmente hacia el que manda. Y además añade, y esto es quizá aún más sorprendente, que la misión de la Iglesia no es señalar con el dedo a los gobernantes para decirles lo que están haciendo mal, que dirían los profetas de estas cosas, sino que la misión de la Iglesia es confiar en los gobernantes y darles su apoyo. Repito, desconcertante, sorprendente, aunque en realidad es lo de siempre. En línea con esto, también ha sorprendido las declaraciones del cardenal Hollerich de Luxemburgo, apoyando el rearme europeo y diciendo que es necesario y que no puede depender Europa de la defensa que le proporcione Estados Unidos. A la vista de estas declaraciones, pues uno puede llegar a confiar en que algún día los obispos liberales de Estados Unidos se distancien de la política LGBT y del movimiento woke, después de lo que está pasando aquí en Europa y de su capacidad de adaptación al que manda. Todo es posible. Llegar a decir que la Iglesia no está para criticar a los gobernantes, sino para apoyarlos, y esto dicho por un político, un obispo liberal, a mí por lo menos me resulta, no digo desconcertante, y ni siquiera sorprendente, pero sí desde luego muy llamativo. Tenemos que rezar. Tenemos que rezar por el Papa, tenemos que rezar por su salud, tenemos que rezar por la paz. Ha habido un nuevo bombardeo en Gaza que ha causado decenas de muertos y heridos por parte de los israelitas y siguen estando retenidos, secuestrados un buen grupo de israelitas aún por parte de Hamas. Hay que rezar por la paz en Gaza, por la paz en Israel, en Siria. Sigue sin resolverse la cuestión de Ucrania. Hay que rezar por Ucrania. Hay que rezar. Si las armas del demonio son la mentira y la división, nuestras armas son la oración, la unidad y la verdad. Tenemos que vencer el mal a fuerza de bien y tenemos que vencerle con nuestra oración y también, por supuesto, con un comportamiento coherente. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.